Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a dedicarnos aquí a un estudio estadístico completo de las estaturas de 30 alumnos de una clase. Tenemos aquí todas las estaturas y ya sabéis que la estadística recoge datos, luego los organiza y después calcula pues una serie de parámetros y describe lo que sucede en esta muestra. Lo primero que trabajamos en una muestra estadística es el recorrido. Si el recorrido es muy amplio, lo que haremos será organizar los datos por paquetes que se llaman clases. Son intervalos donde vamos a englobar unos cuantos datos para que la tabla esta no sea demasiado grande. ¿Cómo se hace esto de las clases, de los intervalos o de los grupos de datos para organizar mejor los resultados? Pues lo que tengo que hacer es tomar el recorrido, que consiste en restar al máximo valor de la variable el mínimo, y según lo que obtengamos, Sturges nos da cómo construir las clases o intervalos de datos que vamos a trabajar. Aquí el dato más elevado es 176, lo tengo aquí. Y el dato más pequeño corresponde con 156, lo tengo localizado aquí. El recorrido en este caso pues es 176 menos 156, que hace un total de 20 unidades desde el pequeño hasta el grande. Por lo que no vamos a hacer 20 filas en nuestra tabla, sería un horror de tabla con todas esas filas. Y lo que queremos es hacer lo más simple posible para luego hacer el cálculo más fácil. Pues Sturges nos dice que el número de clases, en 1926 nos dictó esta forma de trabajar, se calcula con 1 más el logaritmo en base 2 de n. Hay otros criterios que nos dictan, por ejemplo, que tomando la raíz del número de datos, raíz de 30, conseguiríamos también el número de clases, pero este es un poco más fino de utilizar. En este caso tendríamos que hacer 1 más el logaritmo en base 2 de los 30 datos que tenemos. Escribimos eso en la calculadora y quedaría 1 más el logaritmo en base 2 de 30, que es el número de datos. Y nos queda 5,91 aproximadamente. ¿Esto qué significa? 5,91. Pues que vamos a trabajar con un total de 6 intervalos. Yo ya lo tengo preparado aquí, ¿verdad? Para el vídeo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos o 6 clases que se llaman en estadística. Y claro, ¿cada clase de cuántos valores voy a meter? Tengo que englobar unos cuantos en cada uno de los intervalos. Pues eso que se calcula de la siguiente manera. La amplitud de los intervalos la vamos a calcular también con la calculadora, ¿verdad? Como el recorrido, el máximo menos el mínimo, todo ello dividido para la raíz de n. Y también realizaremos una aproximación. El máximo menos el mínimo nos había salido 20 unidades. La raíz de 30, que es el número de datos, y hacen un total de aproximadamente, yo lo tengo calculado, lo hacéis con la calculadora, 3,65. Esto nos indica que el intervalo va a tener tamaño 4. Este va a ser el tamaño. Por lo tanto, si yo tengo 6 intervalos, que voy a hacer 6 filas aquí, y cada una de las filas tiene 4 unidades de tamaño, en total tendremos 6 por 4 unidades, un total de 24 unidades. En mi tabla va a haber sitio para 24 unidades, pero yo solo tenía 20. ¿Qué tengo que hacer para que todo esto quede simétrico y quede bien? Pues a esos 24 datos que voy a dibujar yo en mi tabla, le voy a restar los que tenía. Era un total de 20. Os recuerdo que era desde el mayor hasta el pequeño, 20 unidades. Y me sobran pues en mi tabla 4 datos, que los voy a repartir para que sea simétrico, 2 al comenzar la tabla y 2 al terminar la tabla. Por lo tanto, si el dato más pequeño era 156, pero le voy a quitar 2 unidades para que esto quede simétrico, voy a empezar en 154. Ya sabéis que yo empiezo primero cerrado, 154, y sabemos que el tamaño del intervalo es 4 unidades. Pues a 154 le añado 4 y me da 158. Eso va a ser la primera clase, el primer intervalo de datos, y de aquí recogeré todos los que estén incluidos para ver cuál es su frecuencia. Y en la parte final de la tabla, aquí voy a poner el lugar donde debería empezar, 156
pero le tengo que quitar 2. ¿Y dónde debería terminar mi tabla de datos? Pues en el dato más grande, que era 176, pero como me sobraban 2, se lo tengo que añadir. Debería terminar pues en el 178. Si vamos hacia atrás, en el tamaño del intervalo, que son 4 unidades, pues 178 menos 4 hacen un total de 174. Ahora vamos a ir completando. Repito, con la regla de Sturges calculamos el número de intervalos, 6 intervalos o 6 clases. Con la amplitud de cada intervalo aproximamos a 4 unidades. Y como 6 por 4 dan 24 datos, me sobran con respecto a los que tenía 4 unidades, que los repartiré antes de empezar y después de empezar. Así la tabla es simétrica y los resultados serán más exactos. 154, 158 la primera clase. La siguiente pues empezará en el 158 y tener cuidado que el 158 aquí no está incluido. Luego si anoto el 158 lo tendré que anotar en esta segunda clase. Aquí llegará hasta el 157 en este caso. Le sumo 4 unidades y me queda 162. A continuación del 162, podéis parar el vídeo e intentarlo vosotros, al 166, de 4 en 4. El tamaño. Seguimos del 166 al 170. Y del 170 iremos a parar al 174. Y veis que encaja con el anterior intervalo el último de ellos, 174 al 178. Pues ya tenemos las clases. Pero claro, cuando yo vaya a multiplicar aquí la frecuencia por el valor de la variable, no puedo utilizar el intervalo como tal, no puedo multiplicar un número por un intervalo. Por lo que voy a hacer aquí el cálculo de x sub i, que se llama marca de la clase. Y la marca de la clase se consigue sumando y dividiendo para 2, es la mitad. ¿Qué número representa a todos los que están aquí? Pues el punto medio, y el punto medio se podría calcular sumando y dividiendo para 2, que da 156, o también al 154 añadirle la mitad de mi tamaño de intervalo, que era 4. La mitad es 2, 154 más 2, 156. Como van de 4 en 4, la marca de la clase también irá de 4 en 4. 160, 164, 168, 172 y 176. A continuación tengo que escribir la frecuencia. ¿Cuántos datos están incluidos en este intervalo? Y para ello tenemos que tener cuidado porque aquí tengo que incluir el 154. Ese está incluido porque es un corchete. El 155. También estará el 156. Y también estará el 157. El 158 ya lo hemos dicho, pero lo repito, el paréntesis me indica que no está, que está en el siguiente intervalo o clase estadística. Luego ahora nos toca contar 154, 155, 156 y 157 que aparezcan en la tabla. Los avispados ya os habréis dado cuenta que ni 154 ni 155 puede haber, porque son los que hemos añadido aquí para simetría de nuestra tabla, y 156 y 157, pues vamos a la tabla y contamos. Aquí no hay ninguno, aquí está el 156, lo tachamos, 1, el 157, 2, 157, 3, y ya no hay ninguno más. Por lo que la frecuencia de esta clase es 3. En este intervalo, 158, 159, 160 y 161. El 162 va en la siguiente. Paro la grabación y completáis vosotros, yo añado los resultados, a ver si habéis entendido cuántos tengo que contar en cada clase. Vuelvo con los datos de la frecuencia. Me ha quedado 3, 10, 8, 6, 2 y 1. Si sumamos toda esta columna y me da como resultado el total de alumnos en este caso, puede ser que el conteo lo haya hecho bien. Si aquí me da otro número diferente, seguro que es incorrecto el conteo, por lo que tengo que volver a contar aquí en mi tabla de datos. Siguiente columna, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada consiste en indicar cuántos datos llevo ya tachados de mi tabla. En este caso, fácil. En esta fila llevaba 3 datos tachados. Si yo le sumo los 10 que he contado en la segunda fila, pues llevará un total de 13 datos. En la siguiente fila, pues 13 más 8, 21. Seguimos sumando
y 6, 27. Seguimos sumando, hay 29 y por último 29 y 1, 30, que debiera coincidir con el dato de los alumnos que tenía, 30 alumnos. Seguimos porque esta columna y su suma me va a dar como resultado la media de estatura de esta clase. Bueno, pues para calcular f sub i por x sub i no tengo más que hacer f sub i por x sub i, que es la marca de la clase. 3 por 156, que me queda 468. En este caso, 160 por 10, que me queda 1600. Y paramos de nuevo la grabación, lo intentáis vosotros y sumáis toda la columna aquí debajo. Vuelvo con los resultados de la columna f sub i por x sub i y si os ha salido esta suma, 4.908, cuidado que el punto no es la coma decimal, sino 4.908. Ya podemos calcular la media de nuestras estaturas. La media se calcula muy sencillo sumando toda esa columna, f sub i por x sub i, aquí tendríamos desde 1 hasta n todos los datos, dividido para el número de datos. Como tengo 4.908, lo divido para 30 y vosotros con la calculadora calcularéis que sale 163,6. Luego la estatura media de todo este grupo de alumnos es 163 centímetros, 6. Y seguimos calculando. Con la siguiente vamos a trabajar la varianza. Pues vamos a hacer f sub i por x sub i al cuadrado. Ya sabéis que hay dos formatos. Una, elevar al cuadrado de x sub i, tal y como nos indica, y multiplicar por la frecuencia. Y la otra, quizás más sencilla, multiplicar la columna que teníamos, 468, por x sub i, que es 156, y añadirla. Paro de nuevo el vídeo, lo intentáis vosotros, a ver si queda claro. Repito, 156 por 468, aquí vendría 160 por 1600 y así sucesivamente. Al final de la columna, sumamos. Pues ya tenemos aquí la columna f sub i x sub i cuadrado, que la he comprobado con el ordenador, a ver si os ha salido la suma 803.664. Si no queda esto, hay que repasar estos cálculos y de nuevo volver a sumar. ¿Para qué nos sirve esta columna? Para calcular la varianza. La varianza, lo que varían nuestras estaturas de todos estos alumnos, que también se le llama sigma al cuadrado. Y se calcula de la siguiente manera. La suma de toda esta columna, f sub i por x sub i al cuadrado, todo ello dividido para n, menos la media al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendré que calcular la suma de todo esto, que me ha quedado 803.664, dividido para el número de datos, que es 30, y la media 163,6 al cuadrado. Cuidado, porque si tenemos una calculadora de las que escriben todo con fracciones y demás, es muy sencillo, pero si no, pues habría que hacer primero el cuadrado y después la división y restarle el resultado. En este caso, a mí me ha quedado 23,84. Paráis el vídeo, hacéis el cálculo, a ver si os queda lo mismo. La varianza, pues varían un montón nuestras alturas con respecto a la media, 23,84. Y una vez que tengo la varianza, pues podría calcular la desviación típica. La desviación típica tiene que ver porque es solo sigma, es decir, la raíz cuadrada de lo que acabo de calcular del 23,84, que me ha quedado un total de aproximadamente 4,88 a dos cifras decimales. Eso es la desviación típica de nuestra muestra o sigma, que se le llama también. A partir de aquí podría calcular también el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo tenemos dividiendo sigma entre la media de nuestra muestra. Sigma es 4,88 dividido para la media, que era 163,6, y hacen un total de 0,0298, o lo que es lo mismo, un 2,98% de coeficiente de variación. Multiplicando por 100 obtengo el porcentaje, que le llamo, 2,98. Y nos queda la última columna, que nos sirve para calcular la desviación media. ¿Cómo hacemos la desviación media? Voy a hacer el primero, paramos y lo intentamos nosotros. La frecuencia de esta fila es 3. Ahí lo tengo, 3 por
el valor de la variable 156 menos, cuidado que esta barra es valor absoluto, la media. Y la media teníamos 163,6. Se me sale de la tabla. Y ahora hacemos este cálculo y lo que me quede le tendré que cambiar de signo si es negativo, por lo del valor absoluto. Podéis hacer el cálculo vosotros y sería algo así como 156 menos 163,6. Le doy al igual y este resultado, pasado a decimales, menos 7,6 lo multiplico por la frecuencia que es 3 y obtengo menos 22,8. Esto siempre positivo, por lo tanto en este caso hay que cambiarle de signo. En la segunda fila tendré que multiplicar 10 por el valor de nuestra variable que es 160, repito que esto es valor absoluto, menos 163,6, valor absoluto, y ya paro para que lo intentéis vosotros. Al final hacéis la suma. Ya estamos aquí con los resultados, 22,8, 36, 3,2 y la suma 117,6. Si tenéis bien esto, casi seguro que está todo correcto. Y si no, repasamos el cálculo de todas las multiplicaciones y los signos también, siempre positivo. Y aquí puedo calcular ya, por último, la desviación media, que se calcula de la siguiente manera. Se toma la suma de toda esta fila, es decir, f sub i por x menos la media, que ya lo tengo ahí al final de la columna, y lo dividiré para el número de datos. En este caso, 117,6 dividido para el número de datos, que es 30. Hacen un total de 3,92. Y con esto ya hemos estudiado completamente nuestra muestra de estaturas de los 30 alumnos. ¡Un saludo!